¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar esta mañana de estados de excepción y también de la coordinación entre la PNC, la Fiscalía y el sistema judicial. Hoy, esto y más en República. Bueno, ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones. La Policía Nacional Civil captura por capturar, la Fiscalía no reúne las pruebas suficientes para lograr condenar y los códigos son garantistas y los jueces los aplican y por lo tanto muchos delincuentes salen libres, algunos con medidas sustitutivas, otros definitivamente. Para hablar de esos temas ya nos acompañan esta mañana el juez Roberto Arévalo, él es juez sexto de instrucción. También nos acompaña Astor Escalante, él es ex fiscal general de la República, y también nos acompaña Ricardo Canales, juez primero de ejecución de medidas al menor. Bienvenidos, caballeros, a República. Muy buenos días. Buenos días, un gusto. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión, quiero que escuchemos algo que se dijo en el marco de la reunión de la Comisión de Seguridad con el Gabinete de Seguridad del presidente Sánchez Serén en la Asamblea Legislativa. Básicamente se estaban discutiendo la posibilidad de impulsar los estados de excepción focalizados en el país. Escuchemos lo que dijo el ministro de Seguridad, Benito Lara. Esta medicina podría crearnos un poco de más dificultad. Sería para nosotros un poco complicado, ¿verdad?, decretar un estado de emergencia en un lugar. ¿Y contra quién iría ese estado de emergencia? Sería contra los delincuentes. Estos se van. Bueno, pero no todos piensan igual. Ayer conversamos con algunos expertos en seguridad, entre ellos el ex ministro de Seguridad General Otto Romero y también el experto en seguridad Ricardo Sosa. Esto fue lo que nos dijeron ayer en República. Las pandillas, el crimen organizado le ha impuesto a la ciudadanía en nuestro país verdaderos estados de sitio. No se puede caminar, no se puede circular por ciertos sectores, se tiene que pagar renta, se tiene que pagar extorsión. Es mejor que lo controle el gobierno y no que lo controlen las maras. Hay que poner los pies en el suelo. Lo que el gobierno haría con un régimen de excepción, y yo estoy de acuerdo en que si hay que focalizarlo, se focaliza porque la ley también lo permite, sería para permitir a la gente vivir mejor. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, señor Astor Escalante. Ya lo escuchamos y sabemos de facto que hay muchas comunidades donde el control de hecho lo tienen las pandillas. Bueno, yo creo que el país lo que tiene que realizar y el Estado, y cuando digo el Estado y cuando voy a hablar del gobierno, voy a hablar del gobierno como tal, no solo del Ejecutivo, sino incluir en la categoría de gobierno el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano legislativo, es decir, los tres órganos de Estado, desarrollar verdaderamente un plan integral para abordar este problema que no solo está, digamos, motivado por problemas sectoriales o problemas locales, y no lo vamos a resolver solo con la impresión de represión en esa zona. El tema concretamente de estados de excepción, en mi opinión, sí, ciertamente tiene que discutirse, tiene que analizarse exactamente, porque si uno retoma expresiones de decir es mejor que el gobierno controle esas localidades, esos sitios y no las maras, está dejando de lado otra gran verdad que hay que plantear. ¿Será necesario un estado de excepción en ese lugar específico o será necesario un control de la investigación, una penetración del Estado de manera correcta como tiene que hacerlo? ¿Estará atendiendo el Estado, o sea, estaremos atendiendo los salvadoreños las necesidades específicas también de esos barrios, de esas colonias? O sea, la presencia del Ministerio de Salud está en esa colonia, la escuela está en esa colonia, el agua potable está en esa colonia. Es decir, no quiero justificar acciones delictivas con pobreza y marginación, pero el tema es
que si el Estado en su contexto integral no se focaliza, no se concentra en esas localidades, de nada va a servir que se les ocurra a los legisladores establecer estados de excepción, aunque sea temporales. Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, el nivel de inteligencia o el desarrollo de la inteligencia que estamos haciendo en esas colonias. Deberíamos de preguntarnos también si, por ejemplo, en esas colonias, voy a poner un nombre específico, no quisiera estigmatizar, pero lo voy a mencionar, la colonia La Campanera, por ejemplo, Soyapango. Tendremos un censo, un análisis de cuántos familiares de las personas que habitan en La Campanera están presos en Mariona, en cárcel de mujeres, en apanteos, en penal de máxima seguridad. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son la familia? ¿Cuál es el control de inteligencia que tenemos en esa zona? ¿Por qué es importante esto, Carlos? Porque si, por ejemplo, esta gente va a centros penales y en centros penales, en cada uno de los centros penales, platican, conversan con los internos que tiene ahí, cuáles son los comandos, cuáles son las instrucciones o las pláticas que tendrán con estos internos, cuál será la cadena de seguimiento que le vamos a hacer, o solo vamos a dejar que estos familiares vayan a cada uno de los centros penales y se regresen de centros penales a sus casas, hacia sus colonias, hacia sus grupos sociales, y no vamos a hacer absolutamente nada. Nosotros estamos fallando en eso desde hace tanto tiempo. Nosotros estamos fallando, Carlos, en temas importantes como, por ejemplo, el niño, la niña abandonada. Uno de los factores que causa la delincuencia y la violencia social es la desintegración de la familia. Claro. Ahora, la falta de valores. Solo digo esto, ¿qué pasó cuando nuestros niños, nuestras niñas se quedaron solos porque el papá, la mamá, por cualquier razón, no solo razones económicas, se fue para los Estados Unidos? ¿Quién atendió a ese niño, a esa niña? Claro, ya de hecho, si mal no recuerdo, el informe del 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en El Salvador establece que hay una relación directa entre familias desintegradas e ingreso de los jóvenes a las pandillas. Pero volviendo al estado de sitio, esto es un abanico, o es parte del abanico, porque casi todos los expertos coinciden que lo primero que hay que hacer es recuperar el territorio, y creen que el estado de sitio, al suspender las garantías constitucionales, podría dar, digamos, una mano libre para que las autoridades extraigan de estos territorios a los malos elementos de nuestra sociedad. Yo pienso que no es necesario. O sea, particularmente pienso que eso no es necesario. Te voy a hacer casi devolver la pregunta, pero contestando. ¿Qué pasaría si la Fuerza Armada se aposta en esas colonias? Si la Fuerza Armada coloca retenes inteligentes en las entradas de todas esas colonias y está permanentemente registrando vehículos y las personas que están ingresando a esas colonias, ¿no crees que se evitarían algunos hechos delictivos? Yo creo que sí. ¿Qué pasaría si ese trabajo en combinación con Policía Nacional Civil se hace revisando vehículos, revisando personas, viendo para dónde, cuáles son sus lugares de trabajo, y no solo haciéndolo 2-3 horas, sino que en forma permanente? Eso no requiere, por ejemplo, decretar un estado de sitio. Okay. Y eso no está alterando otras tantas garantías, que no solo se tiene que pensar en los delincuentes que pueden pulular en esa zona, porque si existe información de que en esas zonas hay delincuentes, lo que hay que hacer es irlos a traer con pruebas, con evidencias, con las órdenes judiciales, con las órdenes de allanamiento, y irlos a traer, procesarlos adecuadamente y fortalecer esa investigación para que cuando se presenten en sede judicial esos casos no se caigan. Ok, ahora, juez Arévalo, quisiera ir con usted. Si en efecto se implementaron los estados de sitio y se suspenden las garantías constitucionales, seguramente llegarían a su juzgado numerosas personas arrestadas. ¿Qué tratamiento le daría usted entonces a estos casos que se le presentaron? ¿Tendría problema con ellos? Fundamentalmente sigue siendo la prueba. Fiscalía ha evolucionado muy bien en algunos aspectos. Podríamos decir que le podemos poner 8 en los delitos
contra la vida, en cuanto a la calidad del caso, no en cuanto al número, porque el número sigue siendo muy bajo. Y le podemos poner hasta 10 en materia de extorsión. También en cuanto a la calidad del caso, no en cuanto al número de personas. Pero el gran problema sigue siendo la prueba en los demás delitos. ¿Y por qué insisto en el número de casos? Porque Fiscalía y Policía están conscientes que no pueden llevar todos los casos de extorsión porque no tienen toda la prueba. Están conscientes que no pueden llevar todos los casos de homicidio porque no tienen la prueba. En el caso de homicidio hay una estadística, es un poco vieja, pero sigue siendo válida. Se hablaba que de cada 100 homicidios, solo 14 se judicializan y solo 3 se condenan. De ahí sacaron de que solo 3 condenas, el 3% se condena, pero es referente a los homicidios. ¿Y por qué esa estadística tan baja? Porque la prueba sigue fallando. Ha mejorado, creo que ya llega por el 5% el número de condenas. Es poca, pero es una mejora. Pero sigue siendo bajo el número de casos judicializados. ¿Por qué? Por la prueba. La prueba sigue siendo muy deficiente. Principales motivos: falta de recursos a la institución fiscal. Y 2, los testigos que tienen miedo. Y en parte los testigos tienen miedo, en parte, no solo por el efectivo quehacer de las maras, sino que y no quiero estigmatizar tampoco a la policía, pero es por la debilidad de la policía. De repente usted encuentra en el diario una noticia que dice: matan a testigo protegido. Usted no estaba protegido. Entonces la gente tiene miedo. Y ante estos dos problemas de pocos recursos de fiscalía y falta de testigos, falta de prueba, no hay prueba científica, entonces se caen los casos. Y falta de recursos incluye la prueba científica, porque uno dice: ¿y por qué no le hicieron la prueba de plomo y bario para ver si tenía pólvora en las manos por haber disparado? Es que no hay reactivos para hacer la prueba. No tienen dinero para comprar los reactivos. Entonces ahí tenemos grandes problemas. En cuanto a la violación en cuanto a la supresión de las garantías, es legal. Sin embargo, yo comparto con el licenciado Escalante que nuestro sistema tiene los mecanismos para protegerse sin necesidad de menoscabar los derechos fundamentales de las personas. ¿Por qué dice eso, juez? Lo podemos ver concretamente, como le decía, en los casos de extorsión. Los casos de extorsión que lleva la Fiscalía a los juzgados, sale el paquetito bien bonito. El defensor no tiene mayor movimiento que hacer. Lo vigilaron, lo vieron, lo fotografiaron, lo encontraron con las manos en la masa, no tiene para dónde hacerse. Muy bien hecho. ¿Violaron algún derecho fundamental? No. ¿Hubo necesidad de un estado de excepción? No. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita voluntad y recursos, fundamentalmente. Ok, ahora, juez Canales, quisiera ir con usted porque ya el juez Arévalo tocó un punto muy importante, y de hecho ayer el coronel Armendáriz mencionaba lo siguiente. Él ha insistido en que se cambie la ley de tal manera que se privilegie la prueba científica por encima de la prueba testimonial. Él dice: este es un país demasiado pequeño, por el arraigo familiar es difícil proteger a un testigo, porque el testigo puede ser trasladado a otra ciudad, pero su familia, sus vecinos, sus amigos se quedan en el mismo lugar y los delincuentes amenazan con matar a su familia. Entonces, la pregunta es: ¿deberíamos evolucionar y cambiarnos a la prueba científica?
Realmente la prueba científica tiene el mismo valor que la otra. Lo único que hay que potenciar la prueba científica por la misma razón que usted dice. No necesitamos de la prueba testimonial y en eso no ponemos en riesgo a ninguna persona. Para mí es una cuestión que ya está establecida dentro del código. La prueba científica tiene su valor probatorio igual que todos y entonces a mi juicio es lo más importante. Eso sabemos muy bien que en los delitos de extorsión hasta las mismas personas que están extorsionadas tienen temor a ir a los tribunales por el mismo riesgo de su familia, sus hijos, conocen a todo su entorno, tanto familiar como de amistades, y rápido los ubican. Mire, yo tuve una experiencia como juez de ejecución de medidas. Un interno, o sea, un joven privado de libertad, estaba en el centro de internamiento. Él da la voz de alarma de que estaban haciendo un túnel en el centro. Esa persona informa al superior o al director del centro de que estaban haciendo el túnel. Le dan una paliza al joven ese que pasó meses interno en el hospital de la paliza que le dieron los internos. A raíz de esa situación, yo le sustituí la medida de internamiento por medio abierto, con las garantías del caso. ¿Y qué pasó? Mataron a la esposa, al hijo y a él. Ahí puede ver qué control tienen. O sea, un estado de excepción no es la solución de este país. Eso es como decir, vamos a cuidar este pedazo y ellos creen que ustedes se van a quedar en el lugar. Se trasladan a otro lugar y van a hacer la fechoría en otra zona, en otro lugar, donde tienen sus agencias o sucursales. Esa no es la solución. La solución es un combate frontal a la delincuencia, en todo sentido y en todas las áreas. Aquí debe estar en coordinación Fiscalía, Policía y jueces, trabajando para solucionar este problema de la delincuencia. Pero este no es un problema aislado. La Fiscalía hace bien su trabajo, pero a veces se le va la mano, hacen redadas de 20, 30 y es un homicidio o 2 homicidios, y cómo les van a ellos a individualizar la responsabilidad que tienen en ese delito. Es imposible. También hay que ser realista. La Fiscalía a ver se le va la mano, no tanto a la Fiscalía, sino que a la policía. Es mejor agarrar a 1, 2 o 3, pero que se les compruebe bien la responsabilidad o participación en el hecho atribuido. Pero ahora, sí, señor juez Canales, alguien podría decir, bueno, con los estados de excepción no solo facilita la aprehensión o el arresto de los delincuentes, sino que también, intuyo yo, se suspenden los plazos que tienen para guardar prisión y seguro son indefinidos. Por lo tanto, mucha gente diría, bueno, si los criminales están en la cárcel, no están afuera delinquiendo. Pero saben una cosa, pero es que lo que pasa es que que son maras, y las maras, unos pueden estar presos, pero los otros están accionando. Entonces no es sencillo. El problema debe haber un combate frontal. Hay que fortalecer la prueba científica. Eso es lo que debe hacer la Fiscalía. Fortalecer la prueba científica para que no haya necesidad de tanta prueba, ni que vaya un repertorio de pruebas, sino que tiene que, con una prueba basta, pero bien establecida, para probar la responsabilidad o participación del delincuente. Ok, con esa idea nos quedamos. Cuando regresemos hablamos acerca de qué tenemos que hacer entonces para que la prueba científica vaya sustituyendo la prueba testimonial, por lo menos en esta fase de la vida de nuestro país. Ya volvemos. Bueno, señor Astor Escalante, en junio 53 pandilleros fueron liberados por el juez. El fiscal adjudicó un poco la responsabilidad a la Policía Nacional Civil, diciendo que de repente capturan porque capturan. Allá por enero, 5 pandilleros fueron liberados por el asesinato de un agente de la DECO en Apopa, y también se culpó en este caso a la Fiscalía. Sabemos por una reunión que se llevó a cabo en la Comisión de Seguridad, también en la Asamblea Legislativa, que aproximadamente cada fiscal, que son 1.200, pero cada fiscal tiene 412 expedientes. Mi pregunta iría hacia lo siguiente: un fiscal, ¿cuántos investigadores tiene y realmente cuánto tiempo le puede dedicar a cada uno de esos 412 casos? Y la segunda pregunta es, ¿debe ser por ley que sustituyamos la prueba testimonial por prueba científica? Bueno, se deben hacer cambios importantes. Ciertamente cada uno de los fiscales tiene una cantidad bastante grande de casos. En ocasiones se ha hablado de 200, 300 casos
por cada uno de los fiscales, agentes auxiliares del fiscal general, y los recursos son limitados. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Porque tú decías antes de salir a noticias, a los comerciales, ¿qué podemos proponer? Yo creo que es importante fortalecer a las instituciones y el tema de los recursos es fundamental. La Fiscalía General de la República tiene limitados recursos. Y yo siempre lo he dicho y espero no desagradar aquí a los señores jueces, ¿por qué razón el órgano judicial tiene el 6% del presupuesto del Estado? Que significa que anualmente ese presupuesto se incrementa, y por qué razón Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Dirección General de Centros Penales, Dirección General de Migración y Extranjería, la Academia Nacional de Seguridad Pública, Fuerza Armada de El Salvador, ¿por qué no estas instituciones? Porque estas instituciones tienen techos presupuestarios. Yo creo que ha llegado el momento de discutir esos temas y decirle a los tres presidentes de la República, o sea, el presidente de la República, el del Ejecutivo, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del órgano judicial, sentémonos, señores, discutamos si será fundamental hacer una reforma de la Constitución de la República. Yo no estoy diciendo que le quitemos el 6% del presupuesto al órgano judicial, pero definamos por Constitución el presupuesto de la seguridad de nuestro país. Ese es un tema que hay que discutir. El otro tema es la situación salarial de los que intervienen en investigación. Estoy hablando de policías, estoy hablando de fiscales, estoy hablando de jueces. Las condiciones de los jueces, no porque tenga el 6% del presupuesto del Estado, la condición de los jueces es la mejor del país. Hay jueces de paz que viven, y otros jueces que viven en situaciones completamente limitadas, viven incluso en lugares donde pululan las maras o pandillas. Ahora, señor Escalante, ¿debemos tener más fiscales o más investigadores para los fiscales producto de esa adjudicación de recursos? Yo pienso que debe de existir más fiscales, más investigadores, pero si no se puede eso, la medida inteligente, la medida rápida que deberíamos de hacer es, bueno, poner un techo a la contratación de fiscales, poner un techo a la contratación incluso a la formación de policías, y a los actuales fiscales y a los actuales policías mejorarles el salario sustancialmente y empezar verdaderamente a ver resultados específicos y a promocionar y a mejorar las condiciones de fiscales e investigadores a base de trabajo y no a base de otro tipo de componente. Debemos de empezar ya a eliminar el botar dinero en alquiler de edificios y locales para que funcione policía, para que funcione fiscalía, para que funcione jueces. Si solo uniéramos el presupuesto de alquiler de fiscalía y policía, imagínate tú, imagínense los ciudadanos, que fusionáramos esos presupuestos y no alquiláramos, sino que compráramos locales y colocáramos en esos locales fiscales y policías, mejoramos coordinación, comunicación, logística, la eficacia en el combate de la delincuencia sería mejor. Y con los fondos que ya nos estamos ahorrando para no botar el dinero en alquiler, con esos fondos démosles premio a los buenos fiscales, que los hay muchos. Ahora, démosles premio a los buenos jueces, que los hay muchos. Para la prueba científica necesitamos una reforma a la ley. Algunas cosas tienen que reformarse. Por ejemplo, yo decía anteriormente en el corto, hay que poner no a la víctima y al testigo de entrada, hay que poner a la víctima y al testigo de último, o sea, como la última opción, no enfrentar a que la base probatoria, como decía el juez Arevalo Ortuño, sea el testimonio de la víctima, el testimonio del testigo, valga la posible redundancia, sino ponerlos de último y dejar que la investigación de la Fiscalía y Policía funcione, que funcione el seguimiento policial, que funcione las fotografías, que funcionen las compras controladas. Ya hay, digamos, herramientas legales para hacer compras controladas, y con este paquete que te he mencionado, con este video que te he mencionado, llegar donde el juez y responsabilizar al juez. Vaya, aquí tiene todo esto, déjeme la víctima de último, déjeme el testigo de último, si es posible no lo toque, porque el artículo 1 que tú muy bien tienes en mente, de la Constitución, dice
que la persona humana es el centro de la actividad del Estado. Es el origen. Es el origen y de el la fin del actividad del Estado. Estado. Entonces protejamos a la víctima, que también es persona. Protejamos al testigo, que también es persona. Okay. Y dejémosle de último y hagamos ese trabajo más eficiente. Ahora, señor juez Arévalo, tenemos una ley de proscripción de pandillas. Básicamente ser pandillero es prohibido por ley, debería ir uno a prisión, o eso es lo que piensa el ciudadano de a pie. La pregunta es, ¿por qué esa ley no la aplican los señores jueces de nuestro sistema judicial? En primer lugar, cuando se hizo la ley, acudimos algunos jueces a las mesas de trabajo. Entre otros, yo les mencioné, y lo único que hicieron fue quedarse viendo de fea manera. No basta eso, hay que presentar pruebas. ¿Por qué? Primero, porque hay mareros que ya no se tatúan. Segundo, hay mareros que están tatuados pero ya se salieron. Y voy a mencionar dos. Hay un técnico en refrigeración que entra a los hoteles como perico por su casa porque ya se salió, y la gente del hotel tiene la confianza que va a llegar a trabajar porque ya no está en maras. El otro más doloroso, en la colonia Dolores, yo estaba en la iglesia católica, se oyeron unas detonaciones, hay una iglesia evangélica, un pastor que era marero lo acribillaron a tiros por haberse salido de las maras. En tercer lugar, es mentira eso de que no, el marero no niega pertenecer a la mara. Yo he visto mareros que niegan con tal de eludir una acción más represiva de la policía. Entonces, ¿qué sucede? Necesitan pruebas, y si no presentan pruebas, no hay caso, fácilmente. Pero los que abiertamente dicen sí, reconozco que soy miembro de la pandilla, y si sabemos que por el código de conducta de ellos para ser pandillero tienes que haber cometido un crimen, ¿por qué no se le procesa? Le hago la pregunta porque se lo hace mucha gente, estoy seguro, en casa. En los casos que han llegado al tribunal que presido, si llega requerimiento fiscal por asociación ilícita contra un marero y hay prueba, aunque sea la confesión del imputado, se le procesa. Pero ya he tenido casos en el tribunal que dice, sí, yo pertenezco a la mara, pero el requerimiento fiscal no iba por asociaciones ilícitas. Entonces yo no lo puedo juzgar por asociaciones ilícitas. Le puedo mandar un oficio a fiscalía que diga, informando. Él confesó en audiencia que es marero. Por favor, inicie las investigaciones correspondientes para presentar requerimiento por esa causa. Algunas veces lo han hecho, otras veces no. Entonces, es una combinación de limitación en los campos de acción. Yo no puedo juzgar a nadie si no viene el requerimiento fiscal por ese delito. Y no puedo condenar a nadie si no hay pruebas. Y brevemente, yo quisiera acotar ahí en lo que dice el señor juez, que también en nuestra situación, en nuestra coyuntura, lo que hay que hacer es priorizar ya. O sea, es impensable e imposible que metamos a la cárcel a todos los delincuentes, así en términos generales. Es impensable meter a todos los pandilleros. Lo que debe hacer el Estado es concentrarse en forma inteligente y empezar a procesar a las cabezas, a las estructuras. Hay cantidad de personas que están en la cárcel que ya deberían de salir de la cárcel y hacer trabajo comunitario con ellos, trabajo de utilidad pública. Es decir, realmente rehabilitarlos. Se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero hay que hacer mucho más intenso esa labor, porque no pensemos ni soñemos que todos los delincuentes o todos los mareros van a estar en la cárcel. Hay que empezar a seleccionar y hay que descuadrar a las estructuras golpeando las cabezas de esas estructuras. Ahora, señor juez Canales, sí. Yo quisiera abordar también el tema de la ley antiterrorista, porque también es otra ley que se tiene a la mano supuestamente para ayudar a combatir a la delincuencia. Ya se empezó a generar controversia en torno a este tema, porque dice que no todos los pandilleros, por ejemplo, decía un defensor, van a tener igual cantidad de responsabilidad y que por lo tanto no los puedes agrupar a todos bajo un grupo terrorista, valga la redundancia. Pero esto sería como decir que
el chofer que conducía a Osama Bin Laden no era tan responsable por los ataques terroristas del 11 de septiembre, aunque no los haya planificado él, pero fue instrumental en ayudar a este otro hombre a diseñar ese plan. No solo el hecho de pertenecer a una banda, a una estructura criminal, ya les da la calidad de formar parte en una acción antiterrorista, eso no hay duda. Tengo entendido que han interpuesto recursos en esta ley, ¿verdad? No, ya se resolvió. Ya se resolvió. Ya se resolvió. Considero que el recurso interpuesto no iba bien. Ahí fue, se le atribuyeron calidades inconstitucionales y no tenía esas calidades las que reclamaron. Pero hay otras que no han reclamado que sí tienen pisos de inconstitucionalidad. Una inconstitucionalidad, y para vía de ejemplo, rapidito, estamos hablando de la proporcionalidad de la pena. Sí. Porque yo soy carpintero, estoy en mi taller, llega un fulano, de repente me sulfuro con él, le pego un martillazo y lo mato. Me podrían caer 10, 15 años de prisión. Pero yo estoy siempre en el taller de carpintero y me dicen, vamos a una manifestación y nos tomamos el edificio de economía y nos lo tenemos dos horas el edificio. Y como el martillo me lo regaló mis hijos, yo le tengo mucho cariño, me lo traigo en el cinturón para que no me lo vayan a robar, entro con el martillo al ministerio, me pueden caer 40 años. Eso es desproporcionado, eso es inconstitucional, claro. Pero eso no se reclamó en el recurso, en la demanda interpuesta. Mientras tanto es ley de la República y perfectamente se puede aplicar. Y hay que aplicarla, sí. Que después puede ser objeto de que interpongan un recurso en cada uno de los casos, ya es otra cosa y pueden modificar en ese sentido la pena que ha sido impuesta. Además, en el caso. El juez puede hacer uso de la inaplicabilidad de la ley. Bueno, aquí voy a traer 3 criterios que son de una jurisprudencia completamente distinta. La ley patriota en los Estados Unidos pide 3 requisitos para que alguien sea declarado terrorista doméstico. Uno es que asesine, otro que quiera hacer alterar al gobierno su política a través del asesinato o el secuestro, y el tercero se me escapa en este momento, pero básicamente esto lo cumplen las pandillas. La pregunta es, ¿deben ser consideradas las pandillas grupos terroristas, señor juez? Mire, sobre este punto creo que sí, porque están cambiando una estructura de una comunidad y en alguna medida ponen en riesgo la institucionalidad del Estado. ¿Es eso? Y yo creo que sí, perfectamente se pueden procesar como terroristas. Hay temas en la ley especial contra actos de terroristas que posibilitan ese procesamiento. El tema es la fundamentación de ese requerimiento y volvemos al tema, el corazón del proceso penal es la prueba. Si no hay prueba, no hay delito. Entonces, no se puede tampoco, Carlos, condenar a una persona solo por estigmatizarla y etiquetarla con un nombre, con un contexto, sino se va a condenar a una persona si en esa investigación contra esa persona hay prueba que permita la condena. Yo diría que dentro del trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República, en coordinación con los jueces, se ha visto un avance importante. Estos 127 miembros de maras o pandillas que están ya ahora no con detención administrativa, sino con detención provisional, creería yo que en algunas zonas del país le está dando tranquilidad a la gente. Ese tipo de esfuerzo conjunto, en unidad, sin andar pensando en banderas ideológicas o políticas, es lo que tenemos que hacer. Ojalá estos esfuerzos que están haciendo las instituciones, Fiscalía y jueces, sea receptado y reflejado también en otros órganos importantes, por ejemplo, en el órgano legislativo, porque ahí el combate tiene que ser integral. Ya está a la puerta elección, por ejemplo, de funcionarios de segundo grado. Estamos hablando de magistrados para la sala de lo penal, que son importantes, magistrados para la sala de lo contencioso administrativo. Ya se eligió el presidente de la Corte Suprema de Justicia y por ende presidente de la sala de lo constitucional. Entonces, viene próximamente elección de fiscal general. Procurador general. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene que abrirse y los sectores políticos del país también
tienen que ver el problema de la inseguridad y de la delincuencia, no pensando en que voy a buscar a un funcionario que me cubra mis expectativas y que me cuide mis intereses y que no me vaya a tocar. O sea, con visión de país. Con visión de país. Los políticos tienen que dar ese paso trascendental. Perdona que abuse del tiempo, pero yo le haría un llamado, y no pierdo la oportunidad de hacerle un llamado a los financistas de los partidos políticos y a las cúpulas partidarias y a las cúpulas empresariales, a que se pongan también de acuerdo y hagan una pequeña plana por la seguridad y la economía del país. Ya debemos de dar el paso y trascender a decir, esto es culpa de fulano, mengano, de 5, de 10, 15, 20, 30. No, es responsabilidad de todos. Los líderes empresariales del país son exitosos, son sumamente exitosos. Y entonces, ¿por qué no arrojar todo ese liderazgo para combatir dos problemas del país, que es la inseguridad y la economía? ¿Y por qué menciono a los financistas de los partidos políticos? Porque cuando llegan los candidatos, le piden apoyo a los financistas. Entonces, si los han apoyado, yo creería que por lo menos en esa área tienen la solvencia moral para decirle, vení para acá, sentémonos y hagamos esta plana por la seguridad del país. No lo llamen para otras cosas, no lo llamen para la exclusiva defensa de intereses corporativos. No, la verdad es que cada partido tiene su propietario, es de hablar con los dueños de los partidos y ahí se soluciona el problema. Está claro, básicamente que les digan a los políticos, miren, señores, por favor no descalifiquen una idea solamente por quién es el mensajero, sino que miren la validez interna de sus premisas. Ahora, señor juez Arévalo, yo quiero preguntarle lo siguiente, asumiendo que hay una prueba suficiente en un caso que es presentado por la Fiscalía, esta ley de proscripción de pandillas y la ley antiterrorista tienen aún, a su juicio, como abogado y como juez, vacíos por los cuales usted la vería como inaplicables. La de proscripción de pandillas, con la prueba pertinente, no le veo vacíos. Todo el quehacer humano es perfectible, se puede mejorar, pero no le veo vacíos. La de la ley antiterrorista, el vacío que le veo es de inconstitucionalidad en el principio de proporcionalidad de la pena. Ahí sí me parece que está disparado, pero ese es el vacío que le veo yo. A lo mejor viene alguien más sesudo y hace un listado largo de vacíos, no lo sé, pero yo el único vacío que le veo es desproporcionalidad de la pena. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los que delinquen y las penas que deberían recibir. Ya volvemos. Señor juez Canales, ya hemos escuchado también que los menores deberían ser juzgados como adultos porque muchos menores aquí están cometiendo crímenes atroces. Usted es juez primero de ejecución de medidas al menor. ¿Su opinión? Lo que pasa es que hay limitantes legales para hacer eso. Hay convenios y tratados que el gobierno ha suscrito y no podemos modificar esa situación porque tenemos que modificar también esos tratados y convenios internacionales. O sea que la situación de esa naturaleza me parece que es imposible actualmente así como está el sistema legal de los menores. O sea, esto se hace en base a los convenios y los convenios hay que denunciarlos para poderlo hacer. Así es que yo pues creo que es imposible que podamos lograrlo como una medida inmediata. Es decir, que si de repente se renuncia o denuncia, es la palabra propia, a esos convenios internacionales, sí podría hacerse. Claro. ¿Cree usted que eso solucionaría o ayudaría a solucionar el problema? Mire, hay casos que sí son emblemáticos y merecen un trato diferente. Tal vez podría ser una excepción a la regla general. Tal vez buscando una salida podría ser que por regla general pues se cumpla con los tratados y convenios internacionales y excepcionalmente en los casos tales y tales y señalarlos taxativamente se podrá aplicar de esa forma. Esa es una salida que yo le veo así. Ahora, ok, antes de terminar el programa quiero preguntarle algo a usted, señor Astor Escalante, y es lo siguiente. Usted fue director de centros penales. Actualmente, desafortunadamente, estos son cuarteles generales de la delincuencia, pero ¿cómo podemos hacer que estos sean cuarteles generales, pero para que se reinserten en la sociedad? Ya se habló de que podríamos tratar de implementar, vía ley, obviamente, trabajo público, que hagan obras públicas en las calles, que construyan carreteras o que tengan sus propios comercios. Los esfuerzos se vienen haciendo desde rato. Yo creo que
Dirección General de Centros Penales está haciendo esfuerzos importantes, es decir, Ministerio de Seguridad en su conjunto. Hay trabajo, hay sastres, hay electricistas, hay agricultores, hay cosmetólogas, hay maestros, hay chef, es decir, hay una cantidad de técnicos y profesionales también dentro de la población penitenciaria. Se están haciendo esfuerzos importantes. Estoy viendo programas como Yo Cambio, estoy viendo programas como Granjas Penitenciarias que se vienen haciendo esa labor desde hace algún tiempo. Lo que hay que hacer es potenciar, y allí creo que es importante que la empresa privada venga a hacer un acto de presencia más contundente con el tema de responsabilidad social empresarial. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si una empresa en el país dice: voy a dejar que esta oferta me la preparen los internos? Por ejemplo, empaquetar libras de frijoles con libras de arroz y poner la oferta especial, y que ese trabajo de empaquetamiento lo estén haciendo los internos bajo un control de calidad y una supervisión importante. Yo creo que se puede, y es importante para eso darle un golpe a lo que es la sobrepoblación penitenciaria. Hay un hacinamiento penitenciario. Estoy convencido que hay gente que está dentro de las cárceles que no debe de estar. Gente que perfectamente, con una revisión de los decretos o de las leyes, podría perfectamente salir, incluso casi hasta de emergencia, diría yo, y dotarle de un sistema de trabajo supervisado y controlado, sustituirle los días que le faltan de prisión o los años por trabajo de utilidad pública. Y perfectamente esas reformas legales se pueden estructurar si lo hacemos de manera integral. Creo que también es importante pensar en que hay otras personas que están fuera que sí hay que atenderlas, y no necesariamente capturar a una cantidad de personas para someterlas a proceso penal, sean menores de edad o mayores de edad, menores de 18 años o mayores, pero también se puede hablar del tema de rehabilitación o de implementación de medidas de seguridad, que la Constitución de la República y las leyes del país lo posibilitan. Dentro de esa rehabilitación, ¿ve futuro, por ejemplo, educación superior a distancia en los centros penales? Fundamental, importante y necesario. Para poderlo redactar a la sociedad. Y para enviarles mensajes a ellos, mensajes de valores, por ejemplo. O sea, ellos tienen madres, los delincuentes, tienen padres, familia, a veces hasta hijos ellos. Su madre, su padre. Ayer miraba una película que decía el actor principal, el que estaba narrando la película, hasta la madre de Hitler sentía amor por su hijo. O sea, las madres, los padres de los delincuentes tienen amor por sus hijos, y ellos también tienen amor por sus hijos. Esa política comunicacional estratégica hay que desarrollarla. He visto con mucha esperanza y mucho aliento unos spots que está lanzando el gobierno de la República, que habla de el flagelo que cometen las maras o pandillas. Yo creo que le falta el otro 50% a eso. ¿Has visto, por ejemplo, donde una madre está narrando que su hija se fue para Estados Unidos y que le tocó que cuidar al nieto y que lo agarraron los bichos y que se ve en un cementerio? O sea, eso impacta. Hay que hacer el otro 50%. Motivar a los delincuentes a que abandonen la delincuencia, motivar a sus familias a que se integren, y motivar a la comunidad en general que el crimen no paga, el crimen destruye. Ahora, señor juez Arévalo, tengo dos preguntas para usted. Uno, ¿qué opina de que se extienda el periodo de flagrancia a 15 días? La primera, y la segunda es: el año pasado nos desayunamos con que jueces especiales contra el crimen organizado estaban de hecho en cama con el crimen organizado. ¿Debe haber una mayor depuración o esfuerzo de depuración dentro del sistema judicial? Con respecto a la primera pregunta, me parece exagerado. 15 días de flagrancia me parece excesivamente exagerado. Si lo queremos ampliar, tal vez 5 días, cuando mucho, y aún así no tan de acuerdo, pero podría aguantar. 15 días me parece una exageración absurda. Sí. Con respecto a depuración judicial, yo no tengo inconveniente. Muchos piensan que yo soy un defensor a ultranza de la posición de los jueces, porque critico mucho las manifestaciones de depuración. La critico porque los argumentos que hablan de depuración me parecen absurdos.
En el caso de los jueces especializados, si es que son culpables, porque todavía siguen siendo inocentes mientras no hay una sentencia en su contra, me parece bien, ese es un argumento válido para depurar. Y dado que la ambición no es un defecto humano y todos los jueces somos humanos, está bien, debe haber posiblemente algún otro caso más de corrupción. Pero la gente manifiesta depuración porque le llevaron 20 casos de X delito y soltó a los 20 o soltó a 18 sin analizar por qué lo soltó. Esos son argumentos absurdos, disparatados. Contra esos argumentos sí estoy yo en contra. Entonces, si se va a depurar, muy bien, eso es válido, totalmente válido, pero hay que afinar los argumentos por qué se va a depurar. Ok, se nos acabó el tiempo, señores jueces. Les agradezco que hayan estado esta mañana en República. Señor exfiscal, también le agradezco muy encarecidamente que hayan estado ustedes esta mañana acá discutiendo estos importantes temas. Agradecido yo. Buenos días a todos. A ustedes, amigos, los espero entonces mañana, 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.